Hola, bueno, soy Taina Ojeda, investigadora del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense. Dentro de este instituto tenemos una línea de investigación sobre cooperación sur-sur y triangular y bueno, nos concentramos fundamentalmente en la región de América Latina y el Caribe. Y como parte de los productos de esta línea, pues hacemos varias investigaciones, tenemos un módulo dentro del Magíster en Cooperación Internacional sobre cooperación sur-sur y triangular y tenemos una parte de publicaciones de esas investigaciones que hacemos. Entonces, pues bueno, aquí te tengo algunas muestras del trabajo que hacemos. El último es este libro, de cooperación sur-sur en espacios regionales, pero antes ya hemos trabajado la cooperación sur-sur triangular en América Latina, o sea que ya tenemos una serie de tres publicaciones, donde lo que hacemos básicamente es tratar de conocer y comprender esas dinámicas que se están dando en la región en términos de cooperación, viendo un poco pues, bueno, cuáles son esas motivaciones que llevan a los países del sur, concretamente a la región latinoamericana, para dinamizar sus relaciones de cooperación, cuáles son esas motivaciones políticas, económicas, sociales y culturales, y analizando un poco la sintonía que hay entre aquellas políticas nacionales a lo interno de los países con las relaciones regionales, ¿no? Entendiendo que, bueno, a pesar de la heterogeneidad que hay en la región, pues hay algunos puntos en común que nos muestran cómo a partir del año 2000, 2001, ha habido lo que llamamos una reemergencia o un reimpulso de esta modalidad de cooperación que, si bien no es nueva, hay en los últimos 15 años un gran interés por conocerla, ¿no? Sobre todo, pues bueno, porque hay varios factores que nos permiten explicar eso, y una de ellas es un elemento político, y es que estos actores del sur están cada vez dando más protagonismo a la cooperación y al fortalecimiento de los vínculos entre los países del sur más que con el norte, ¿no? Ese es un factor importante. Y tratar de alguna forma de llevar esas políticas nacionales de desarrollo a entornos regionales, en el marco sobre todo de esquemas de integración regional. Bueno, es un poco así por contextualizar, ¿no? Bueno, el trabajo que abordamos en este libro que hicimos, que además está recién salido del horno porque lo publicamos hace menos de un mes, es un trabajo que hacemos en el marco de una red de investigadores con América Latina, de distintas universidades, de México, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil. Bueno, yo en este caso que soy venezolana pero estoy aquí, y un compañero español que está ahorita en Ecuador, donde tenemos prácticamente un año y pico, casi 2 años, trabajando con el tema de la vinculación entre la cooperación sur-sur y la integración regional. Normalmente lo que hemos hecho hasta ahora ha sido trabajar casos concretos dentro de América Latina para ver cómo se gestiona la cooperación internacional y cómo estos países de alguna forma intentan influir en la agenda del desarrollo que promueven los actores tradicionales en el marco de la OCDE. Es decir, podemos decir de alguna forma que la cooperación sur-sur está influyendo o tratando de influir en la gobernanza internacional de la cooperación para el desarrollo. Entonces, bueno, siempre hemos hecho ese seguimiento a casos concretos y en este caso nos aventuramos, porque es un reto, para vincular la cooperación sur-sur en los esquemas regionales. Bueno, no es una tarea fácil, sobre todo porque, bueno, como bien sabes, en América Latina hay distintos procesos de integración regional que tienen vida de forma simultánea, hay algunos que tienen ya una larga trayectoria y otros que se han creado en los últimos años, que llamamos los regionalismos posliberales, que tienen algunas características muy interesantes, pero que podemos diferenciarlas, ¿no? La UNASUR, la CELAC, el ALBA-TCP, por ejemplo, y la Alianza del Pacífico, que son 4 esquemas muy diferentes entre sí, pero que tienen como un punto en común la utilización de la cooperación para llevar adelante sus objetivos de desarrollo, también de comercio. Tratamos alguna forma de abordar el tema de la cooperación económica también y del comercio como parte también de la cooperación sur-sur, porque muchas veces se plantea que la cooperación sur-sur es algo más que todo político o solamente entre estados, y realmente existe participación de otros actores no estatales. Hay mucha actividad con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. El problema que estamos encontrando es que están poco documentadas. Es decir, todo lo que está relacionado con los estados, hay bastante información, cada vez mejor información. Pues bueno, debemos recordar que, por ejemplo, en el marco de las cumbres iberoamericanas existe el Informe Iberoamericano para la Cooperación de la Cooperación Sur-Sur, que recoge en buena medida las actuaciones que están teniendo los países, pero en la parte de la sociedad civil, todo lo que se hace dentro de las ONGs, universidades, movimientos sociales, grupos transnacionales, digamos que no está teniendo ese seguimiento como tal, ¿no? Sin embargo, es un trabajo que ya se está empezando a hacer. Entonces, bueno, básicamente por contar un poco el contenido de este libro, lo que abordamos o lo que tratamos es de alguna forma de conocer y explicar
esos movimientos que se están dando en materia de cooperación sur-sur en los distintos esquemas regionales. Analizamos el caso del Sistema de Integración Centroamericana, el Mercado Común del Sur, la Alianza del Pacífico, la Unión de Naciones Sudamericanas, la CELAC, el ALBA-TCP, la Comunidad Andina, que también la tenemos ahí un poquito abandonada, y tratamos de ver básicamente qué es lo que se está haciendo en estos marcos, ¿no? Y como una pregunta fundamental de si realmente estos esquemas forman parte de los regionalismos posliberales o si se sigue manteniendo con la línea tradicional que se venía trabajando con los esquemas de integración hasta la década de los 90, ¿no? Con lo cual, básicamente, lo primero que podemos concluir es que siguen vigentes distintos esquemas que mantienen características diferenciadas, pero que, por ejemplo, la UNASUR, la CELAC y el ALBA-TCP forman parte de un nuevo esquema, una nueva forma de regionalismo que va mucho más allá de la integración económica, como podría ser, por ejemplo, el caso del Mercosur o la Comunidad Andina, que fueron creados en su momento con una lógica que respondía a las doctrinas mayoritarias de la época en la que se crearon, donde básicamente el liberalismo económico y la apertura a los mercados era lo importante, mientras que estos otros mecanismos de integración tienen una agenda social mucho más activa, una agenda étnica cada vez mucho más activa, una agenda de género, es decir, la parte social que se había olvidado o no se había incorporado en las agendas de integración anteriores, ahora son tomadas en consideración. Sin embargo, pues son esquemas, como te decía, que se mantienen de forma simultánea y nosotros, pues la propuesta y lo que esperamos que suceda en algún momento es que pueda haber una articulación entre todos estos esquemas de integración en favor de una agenda de desarrollo común para la región. No quiere decir homogénea o unificada o unitaria, pero sí una agenda articulada, ¿no? En ese sentido. Podemos ver, por ejemplo, que hay algunos esquemas que están más concentrados a temas económicos y comerciales. Por ejemplo, a pesar de la Alianza del Pacífico, que es un esquema novedoso, responde a lo que nosotros llamamos el regionalismo abierto, es decir, todo vinculado a temas de comercio. Obviamente eso responde a unas necesidades y a unos lineamientos políticos concretos de abrirse, digamos, hacia esas nuevas economías que están teniendo tanta importancia, como el caso de China y otros países asiáticos. Pero vemos otros, por ejemplo, que le llamamos, por ejemplo, el regionalismo de resistencia, formas de articulación política para resistir los efectos negativos de la globalización y para poder estar en el mercado internacional, pero en unas condiciones, digamos, un poco más equilibradas y más beneficiosas para sus poblaciones, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que si bien no comenzó como un esquema de integración regional, sino más como una alianza política, porque inclusive fue la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América en contraposición al ALCA, luego se transformó en la Alianza Bolivariana, ¿no? Lo cual demuestra el componente político, donde no solamente tratan temas de integración económica, sino también posicionamientos conjuntos frente a temas de interés regional y extrarregionales. Vemos cómo el ALBA se posiciona, por ejemplo, frente a el bombardeo que recibió Gaza por parte de Israel, se posiciona frente al espionaje masivo que salió a la luz pública por parte de Estados Unidos. Es decir, que su agenda es mucho más dinámica, más diversa, con un componente político fundamental y donde sus miembros están claros que mediante este laboratorio, este experimento que es el ALBA, pretende mostrar otra forma de hacer una integración regional diferente, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista teórico, en el plano de las ideas, sino también algo práctico, ¿no? Por ejemplo, vemos que el ALBA plantea el sistema unificado de compensación regional para que el comercio intrarregional entre sus miembros se haga con una moneda electrónica, plantea, por ejemplo, la creación de un banco de alimentos, una serie de programas y proyectos que son realmente cooperación sur-sur, solo que no responden a los esquemas clásicos que conocemos dentro de la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, bueno, el libro tiene un primer capítulo teórico, donde abordamos, digamos, desde la perspectiva académica, qué es esto de los procesos de integración y cómo lo vinculamos con la cooperación internacional. Hacemos un análisis de la evolución de los procesos de integración regional desde el punto de vista académico. Luego vemos distintos casos y finalmente hacemos un balance de lo que hemos observado del trabajo de los distintos autores en el libro. Entonces, bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo dentro del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación por dar visibilidad a las dinámicas latinoamericanas. Esperamos poder ampliar nuestras redes para trabajar también con temas africanos y bueno, esa va a ser una siguiente etapa, pero bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo y esperamos que bueno, que sea de utilidad para todas aquellas personas que les interesa este tema y bueno, estamos aquí a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias. Nada, tío. Un par de preguntas rápidas. Dime. Cuéntame cómo
afecta la desarticulación del sistema de cooperación norte y sur motivado por la crisis económica a la cooperación sur-sur? Bueno, en este caso podríamos decir que es un momento de oportunidad. Estamos viendo por una parte que cuando comenzamos el siglo XXI teníamos dos agendas que marcaban básicamente la línea de actuación para los actores del norte. Y una es la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo cumplimiento debía ser ahora en 2015, ya estamos pensando en la agenda post-2015, y por otro lado tenemos la agenda de la eficacia y la ayuda. Estas dos agendas combinadas trajeron unos efectos muy importantes, que puede decirse negativos, para la región, sobre todo en el caso de América Latina. En primer lugar, porque los países latinoamericanos no se ven reflejados del todo en esta agenda, porque sabemos que la agenda de los ODM es una agenda de mínimos, una agenda de mínimos comunes, en las cuales, si bien muchas regiones comparten algunos retos similares, hay muchas otras cosas que no se ven reflejadas en esta agenda. Muchos de estos países son países de renta media, países de renta media alta, y sus necesidades, digamos, que son otras. Y por otro lado, la comunidad donante decidió, pues de alguna forma, que los esfuerzos del desarrollo deben estar concentrados en aquellas regiones donde realmente hacía más falta la cooperación, y la mirada se centra más que todo en los países africanos, con lo cual la región ve disminuida, por un lado, los flujos económicos que se destinan a la cooperación, y por otro lado, unos sectores en los cuales no se ven del todo reflejados. Esto motivó, también fue uno de los factores que permitió ese reimpulso de la cooperación sur-sur, básicamente por un tema de necesidad. Es decir, nosotros tenemos que continuar de alguna forma los procesos que estamos haciendo, y por otro lado necesitamos dinero para poder llevar adelante esas actuaciones. Entonces, desde mi punto de vista, es un momento de oportunidad que también ha permitido esa conjunción entre elementos políticos en los procesos internos que se están dando en los distintos países latinoamericanos, procesos de cambio político y social, y por otro lado ese reimpulso y esa idea de fortalecer esos vínculos sur-sur. Entonces, lo que en otro momento podríamos decir que afectaría negativamente porque tal vez no hubiese recursos para llevar adelante eso, si a eso le sumamos que la crisis económica vemos que los principales afectados han sido los países del norte, mientras que en el sur se ha dado un proceso de crecimiento económico relativo, es decir, vemos un momento de la historia en la cual los países latinoamericanos tienen recursos económicos, tienen dinero y además tienen voluntad política para llevar adelante una serie de planes. No solamente para impulsar sus agendas de desarrollo, sino también para incidir en la agenda internacional y para buscar la manera de que la agenda de la cooperación internacional sea mucho más democrática, que incluya realmente a los diversos actores del sistema internacional y que los tradicionales receptores de la cooperación dejen de ser objetos para convertirse en sujetos de la cooperación. Y eso nos permite estar en un momento en que vemos cómo el paradigma tradicional de la cooperación internacional para el desarrollo empieza a moverse, ¿no? Vemos un momento de turbulencia en el cual los países del sur están intentando posicionarse de una mejor manera, incidir en la agenda, y eso lo vemos también con la serie de alianzas que se están dando con actores no tradicionales. Vemos cómo normalmente pues, las relaciones empezaron con la Unión Europea o con Estados Unidos, y ahora vemos relaciones con China, con la India, con Sudáfrica, con Irán, con Rusia, lo cual también permite conseguir recursos económicos para la cooperación y también genera una agenda diversificada de la agenda tradicional. Muy bien, pues nada, lo último, cuéntanos un poco, que presentáis el libro la próxima semana, creo, ¿no? Sí, Cuéntanos. sí, estamos organizando un seminario sobre la cooperación sur-sur y la agenda post-2015, haciendo unas recomendaciones para la cooperación española los días 3 y 4 de diciembre en el Salón Quinto Centenario de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Entonces tenemos un seminario de 2 días donde vamos a abordar un poco esos principales debates a los que se enfrenta la cooperación sur-sur y triangular, y tratar de hacer algunas recomendaciones para que en el caso español pues se haga digamos una actuación un poco más coherente, más lógica, digamos, con los cambios que se están viendo en el sistema. Entonces sí, vamos a aprovechar de presentar el libro. Viene Bruno Ayllón y Javier Suraski, que somos los tres los coordinadores de la obra,